Dios te bendiga, hermano, en esta preciosa mañana. Doy gracias a Dios primeramente por darme la oportunidad y el privilegio de poderme acercar a ti a través de este medio con el único objetivo de darle la honra y la gloria a Dios, porque solamente Él es digno de ser alabado y digno de ser glorificado. Yo quiero compartir en esta mañana un pasaje en el cual nos puede hacer entender y comprender el por qué muchas veces no conseguimos aquellas cosas que anhelamos, o por qué no hemos logrado que ese objetivo se cumpla en nuestra vida. Pero quiero compartir contigo esa cita bíblica, que ese pasaje lo encontramos en el libro de San Juan, en el capítulo 11, versículo 38 al 44. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. En ese pasaje en el cual acabamos de leer encontramos la resurrección de Lázaro. Lázaro era un hombre en el cual tenía 2 hermanas. Una se llamaba María y la otra Marta. Y Lázaro era gran amigo de Jesús. En el capítulo 11 del versículo 1 empieza a relatar la historia y dice que Lázaro se encontraba enfermo, y a través de esa enfermedad fue que llegó hasta morir. Pero antes de morir dice que Marta y María estaban al lado de Jesús, escuchando sus mensajes, escuchando sus enseñanzas, y aprovechando la oportunidad le decían que fueran donde se encontraba su hermano Lázaro y le sanase, le quitara esa enfermedad para poderle salvar la vida y que no muriera.
Pero Jesús seguía con la enseñanza, Jesús seguía con la multitud. Y ya cuando Jesús decidió ir donde su amigo Lázaro, y cuando llegan, ya Lázaro había muerto. En ese momento empieza el reproche de Marta y le dice: Maestro, si hubieses venido ayer o antier cuando te dijimos, Lázaro no hubiera muerto. Entonces Jesús tenía un plan divino con esa familia, y sobre todo dar una gran enseñanza que hasta el día de hoy vemos que Jesús va más allá de lo que nosotros pensamos y de todo aquello que nosotros intentamos alcanzar. Porque en ese tiempo tenían ciertas creencias que un hombre muerto, el espíritu de ese hombre andaba alrededor del cuerpo por el transcurso de 3 días. Ya cuando pasaran esos 3 días, ya el muerto definitivamente ya no tenía ninguna esperanza. Y Jesús llegó el 4.º día, cuando ya el hombre, ya su familia, ya todos aquellos ya habían promulgado todo aquello que había muerto. Porque la historia dice de que cuando Jesús llega, dice que habían mujeres ya lamentando la pérdida de Lázaro. Y dice Jesús que Jesús les dijo que salieran fuera todos, porque él quería estar a solas con su amigo Lázaro. Pero cuando Jesús llega a ese lugar, ya estaba enterrado, lo habían sepultado ya. Porque la tradición era de que después de los 4 días tenían que irlo a dejar a una cueva y taparlo con una gran piedra. Ahora viene Jesús y le dice a la multitud, a las mujeres, que remuevan la piedra. En ese momento Jesús pudo haber orado al Padre que le mandase una legión de ángeles para remover la piedra, o declarar una palabra de autoridad para que esa piedra se moviese. Porque si lo hizo, que al mar, que los vientos se callasen, él podía hacer que esa piedra se moviera. Pero le dio la oportunidad a la multitud de remover la piedra. Y eso es lo que hoy quiero traerte a ti, esa enseñanza, que hay cosas que le corresponde a Dios hacer y hay cosas en las cuales le corresponde a ti y a mí hacer. No le dejemos todas las cosas a Dios, porque ya Dios nos ha empezado a mostrar que Él hace lo imposible, porque Él es Dios de lo imposible. Y a nosotros Dios nos ha equipado con habilidades y cualidades para que podamos hacer aquellas cosas que sean posibles.
aquellas cosas por las cuales está por fuerza humana hacer. Muchas veces nosotros quisiéramos ser grandes personas en el sentido, en el ámbito profesional. Muchas veces nosotros anhelamos llegar a ser un doctor, anhelamos llegar a ser un ingeniero, llegamos a tener la idea de ser un gran empresario y le empezamos a orar a Dios por esos planes, por esos sueños, pero de ahí de esforzarnos y poner de nuestra parte para alcanzarlo, no lo queremos hacer. Tal vez no es porque no sea posible, sino porque nosotros mismos lo hacemos imposible. Porque cuando un hombre empieza desde el principio a caminar por aquel sueño que él anhela alcanzar, Dios mismo lo impulsa y lo motiva, y a la misma vez le abre brecha para que lo pueda alcanzar. Entonces muchas veces nosotros estamos mal acostumbrados, que le queremos dejar todas las cosas a Dios, que Dios ponga, que Dios quite, que Dios hable por nosotros, y nosotros solamente llegar y tomar el premio. Pero en la realidad, si tú te pones a ver en un campo de fútbol, para obtener una simple copa, para obtener un simple trofeo, ya sea en una maratón, ya sea en cualquier cosa que están compitiendo ciertos grupos, ciertas personas por un trofeo, tienen que pasar y llegar hasta la meta, y la persona que llegue a esa meta es la persona que se hace merecedera de dicho trofeo. Cuando en un partido de fútbol un equipo introduce más goles que otro, es el que tiene derecho. Ahora tú dirás, ¿y qué tiene que ver eso? Tiene que ver que si tú tienes ganas de ganar, tienes que esforzarte por ser tú ese ganador. Y Dios mismo te fortalecerá, y Dios mismo te equipará para que puedas obtener esa victoria, para que puedas obtener ese sueño que tú has anhelado y ya emprendiste en esa caminata, porque creo que ya estás empezando a caminar. Yo creo que ya diste los primeros pasos, y eso es la base fundamental por la cual te vas a ser un triunfador, porque ya empezaste a actuar, ya empezaste a ser llevado por aquellos hombres y mujeres que son emprendedoras y triunfadoras en la vida, porque eso es lo que Dios ha puesto en nosotros, que seamos triunfadores, que seamos conquistadores, que seamos diferentes a aquellos hombres mediocres, fracasados, no porque en realidad lo sea, sino porque ellos mismos se hacen creer esa situación. Ellos mismos no se quieren esforzar porque desde ya se creen derrotados, desde ya se creen que no tienen oportunidad. La oportunidad sí la tenemos todos. La oportunidad está siempre disponible para nosotros, pero depende de ti, depende de mí que accionemos. De ahí de nadie más. De ahí no depende ni de Dios. Depende de ti primeramente. Luego Dios vendrá y te fortalecerá, te bendecirá, para que puedas alcanzar esa gloria que Dios ha preparado especialmente para ti. Pero tú tienes que poner de tu parte, tú tienes que remover ese obstáculo, y ese obstáculo muchas veces se llama conformismo. Ese obstáculo
Tal vez puede ser la economía, que tal vez por tu economía no da para alcanzar un estudio. Pero si tú empiezas a demostrar que tú eres un buen estudiante y empiezas a estudiar, empiezas a poner de tu parte, hay oportunidades, hay becas por las cuales a Dios le place y Dios verá la forma de cómo ayudarte para que puedas obtener. Pero Dios tiene que ver ese esfuerzo de ti. Ahora quiero hacer mención de un hombre en el cual Dios usa en el momento antiguo y le dice a Moisés: ve donde Faraón y preséntate, y cuando estés delante de él, Moisés le dice: ¿y qué voy a hacer ante un hombre poderoso? Y le dice Dios que a través de él se va a empezar a manifestar de una manera gloriosa. Empieza Moisés y dice: que bueno, o sea, del cielo va a salir fuego, del cielo va a empezar a suceder tantas cosas. Pero le dice: Moisés, ¿y qué tienes en tu mano? Una vara. Mira, cuando estés ante Faraón, tira esa vara, y esa vara, que es de madera, se convertirá en una serpiente. O sea que el primer milagro que Dios hizo en ese momento en la vida de Moisés fue de algo que Moisés tenía. No fue algo sobrenatural como muchas veces nosotros creemos que todo es sobrenatural. Hay cosas que son físicas y se convierten en sobrenatural. Hay cosas en las cuales nosotros tenemos que analizar cuál es nuestra actitud en la cual tenemos que hacer y cuál le corresponde a Dios, cuál es nuestra participación y cuál es nuestro objetivo. Luego Dios vendrá y nos fortalecerá y nos equipará para poder obtener esa bendición. A Moisés empezó a hacer un milagro a través de lo que Moisés poseía. Asimismo, Dios quiere hacer algo grande contigo. Primeramente quiere ver la capacidad de, como hombre, como mujer, que tiene esa definición de que es un triunfador y un conquistador, y sobre todo que es un soñador y que anhela grandes cosas a pesar de las dificultades, a pesar de las imposibilidades. Pero Dios mismo es el que se encarga de que esas cosas empiecen a funcionar y empiecen a obtener un fruto de todo eso que ha nacido de lo más profundo de tu ser, porque es algo que Dios mismo pone en tu vida. Quiero hablarte de otro personaje en la Biblia, y ese personaje lo vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 24. Ahí habla de Elías, el profeta Elías, y una mujer de Sarepta. Esa mujer era una mujer viuda. Cuenta la historia de que esa mujer tenía un hijo, ya su esposo había muerto y había quedado desamparada. Y en ese momento ella se encontraba buscando leña para poder hacer la última torta
hacer una torta de la última harina que le quedaba. Y cuenta la historia que esa mujer era ya lo único que tenía, porque después de eso se iban a fortalecer para poder tener esa actitud y poder morir. Era ya lo único que ya no, porque ya no podían continuar con su existencia, porque ya no tenían más medios. Entonces en ese momento se le presenta a Elías, porque a Dios así le había placido, que en ese momento ya difícil, cuando esa viuda ya estaba a punto de morir solo para hacer su último bocado y fallecer con su hijo, se presenta a Elías. Y viene Elías y le dice a la mujer, mujer, ¿qué haces? Y la mujer le empieza a contar que está a punto de fallecer, solamente anda buscando una leña para poder hacer una torta y morir. Entonces viene el profeta y le dice a la mujer, no morirás. Pero mira, le dice, haz como tú has dicho, pero de la primera torta que tú hagas, házmela para mí. Imagínate un poco de masa que solamente era para una torta, para ella y para su hijo. La tuvo que dividir, ya no solo para dos, sino tuvo que hacerla para tres. Y viene la mujer y dice, está bien. Y se va la mujer y empieza a hacer como conforme el profeta le dice. Y da la casualidad que mientras agarraba la masa, como que la masa o como que la harina aumentaba. Mientras más agarraba para hacer la otra torta, como que la harina más aumentaba. Hizo las tres tortas y la harina quedó como que no la había tocado. Entonces Dios empieza a hacer un milagro en algo que la viuda ya tenía. Porque la viuda ya tenía esa harina y tenía ese aceite para poder hacer esa torta. Pero viene Dios y empieza a manifestarse para que esa harina no menguara, sino que se mantuviera por un cierto tiempo, hasta que pudiese salir la cosecha y pudiera continuar la viuda. En ese tiempo difícil por la cual la viuda estaba atravesando, Dios se le presenta y de lo que tiene empieza a mantenerla, empieza a manifestarse. Si en Lázaro le pidió a la multitud que remuevan la piedra para hacer un milagro, asimismo Dios te pide a ti que remuevas ese tipo de mentalidad que no puedes, que remuevas ese tipo de mentalidad que no lo alcanzarás, que remuevas ese pensamiento que ese milagro no es para ti. Remueve ese tipo de mente que no depende para hacerte triunfador. Ese tipo de mente lo que hace es acumularte donde están los mediocres. Tú eres un triunfador. Tú eres un hombre o una mujer que ha sido y ha nacido con el único objetivo de ser próspero, de ser bendecido, de ser un triunfador. Porque ese es el propósito de Dios, que puedas alcanzar esas metas que te propone, que puedas alcanzar esos sueños que te has establecido para ti, para que puedas vivir feliz, para que puedas ser un hombre o una mujer
que se valore por sí mismo, por lo que eres y por lo que alcanza. Gloria a Dios damos siempre, porque Él es mismo el que nos fortalece, porque Él es mismo el que nos da la fuerza día con día, y es Él el que nos mantiene para que podamos alcanzar esas metas. Porque si no es por Dios, si no nos fortalece, si no es Dios el que nos alimenta, entonces no pudiéramos hacer nada. Pero depende de ti levantarte y empezar a caminar y empezar a accionar para poder alcanzar esas metas. Así quiero compartir otro hecho, otro suceso que sucedió en la antigüedad, y te voy a hablar de otra mujer, y ese pasaje lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. En ese caso habla del profeta Eliseo. En ese, te lo voy a buscar y te lo voy a leer para que podamos comprenderlo más fácil. Segunda de Reyes 4 del 1. Te lo leo en nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu. Dice: y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame ¿qué tienes en casa? Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena ponla aparte. Y fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ven y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vemos otro milagro en el cual el varón de Dios le dice a la mujer: ¿qué tienes en casa? Y viene la mujer y le dice: tengo una vasija de aceite. Y a través de esa vasija de aceite empieza a hacer un milagro. Empieza a hacer que ese aceite empezara a producirse por el poder de Dios, y a través de ese aceite, a través de ese milagro, pudo salir de una deuda que se había introducido quizás por la sepultura de su esposo, o por poder saciar su necesidad y poder calmar el hambre a sus hijos. Quizás por eso se endeudó, pero en ese momento, cuando ya la estaban acorralando de quererse llevar a sus 2 hijos para que pudiesen pagar la deuda con su servicio, viene Dios
y manda a un varón o un siervo de él y le dice que vaya donde esa mujer para salvarla de esa situación difícil. Pero para salvarla de esa situación difícil tenía que buscar algo de lo que ella tenía. Asimismo, Dios quiere sacarte de ese tipo de mentalidad. Dios quiere que tú alcances esas metas, que alcances esos objetivos a través de tu esfuerzo, porque en ti está depositada esa fuerza, esa valentía y sobre todo esa inteligencia para poder alcanzar esas metas. Porque Dios mismo te formó desde el vientre de tu madre y depositó en ti esa capacidad. Puso en ti esos dones, esos talentos, para que tú en el momento que sea necesario presentarte y empezar a demostrarlo, ya sea ante tu carrera que anhelas alcanzar, empiezas y verás que tendrás la capacidad para poder solucionar todo problema que se te presente, porque Dios mismo le place de que tú seas un triunfador, que tú seas un hombre o una mujer que alcance esos sueños, esas metas. Solamente está que tú pongas de tu parte y empieces a creer en ti mismo y a creer que Dios te va a ayudar en el momento necesario, que a Dios le corresponde ayudarte. Pero depende de ti levantarte y depende de ti empezar a actuar. Dios mismo vendrá y se añadirá a esa meta, a ese sueño, y será el que te llevará hasta la meta. Y cuando llegues a esa meta, entonces obtendrás ese trofeo, ya sea un diploma, ya sea un reconocimiento, algo que acredita que tú eres un triunfador, que eres un victorioso, sobre todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él eres el único que te puede ayudar, pero si tú pones de tu parte. Yo te lo dejo como reflexión, que Dios ya depositó en ti el talento, Dios ya depositó en ti la habilidad desde que naciste, desde el vientre de tu madre. Solamente está que tú lo creas y empieces a accionar y empieces a actuar. Desde ya te digo, yo te bendigo y sobre todo te visualizo triunfador, te visualizo con ese cumplimiento de tu sueño, con ese cumplimiento de tu meta. Desde ya te digo que eso no depende de mí, eso depende de parte de Dios, que tú lo puedas lograr y que todo sea para la honra y gloria de Dios, en nombre del Padre, de su Hijo y de su Santo Espíritu. Dios te bendiga, adelante y no te detengas, alcanza esos sueños, alcanza esas metas, porque tú eres un triunfador. Créelo, porque yo lo creo, en el nombre de Jesús.